Católica y periodista, ah, ahí sí, y periodista de la Universidad Diego Portales y magíster en Filosofía de la Universidad de Chile. Bueno, te damos la cordial bienvenida, Susana. Cuéntanos un poco quién eres y qué vamos a hacer hoy, en verdad. Muchas gracias por esta invitación. Estoy un poco nerviosa de como parte del Centro de Humanidades Médicas ser yo ahora la que presente, pero muy contenta porque el libro del cual les voy a hablar me gusta mucho y espero que tengan muchas ganas después de haberles contado sobre este libro, que tengan ganas de leerlo. No sé si estamos grabando, Maca. Sí. Y entonces, eso, soy, como decía la Bernardita, periodista, profesora alemán y hice un magíster en filosofía, también un poco con la intención de apoyar más esta labor del Centro de Humanidades Médicas que me gusta mucho. Buenísimo. Bueno, antes de comenzar, quisiera recordar que esta actividad se llama Mote con Huesillo, porque nació de una conversación entre un grupo de estudiantes y el Centro de Humanidades Médicas de nuestra facultad, como una necesidad de tener momentos para detenernos a conversar, más allá de solo estudiar. Y como dice Francisco, nada más apropiado que hablar de esto en este Mote con Huesillo, de detenernos hoy día en este Zoom, cuando el mundo necesita tanto de una pausa, especialmente nosotros como estudiantes. Y el COVID, si tiene algo de bueno, es que nos permite revisar en qué estamos ahora y cómo queremos vernos para el futuro. Y en eso el Centro Humanidad es nuestro mejor aliado. Vamos a darle la palabra a Susana para que presente un PowerPoint que ella preparó sobre este cuento novela y todo lo que nos va a decir. Y ustedes pueden ir haciendo preguntas por mientras por el chat y al final tendremos algunos minutitos para conversar con Susana y resolverlas de forma ahí detenida. Muchas gracias, Susana. Gracias Bernardita, gracias Francisco y gracias Macarena por organizar este Mote con Huesillo conversado. Voy a compartir pantalla. Ahí, ¿ven mi pantalla? Sí, súper bien. Sí, se ve. Entonces, ahí. Primero les quiero advertir que no les voy a contar el libro, sino que voy a hablar sobre lo que otros han hablado de este libro y también voy a comentarle algunas reflexiones personales sobre el mismo. Bueno, el título de mi presentación se llama Momo, la niña del tiempo para escuchar. ¿Y por qué empiezo con esta fotografía de esta ciudad? No sé si alguien sabe qué ciudad es. ¿No? Pillaste, Susana, la verdad. ¿Alguien adivina? Nos pillaste. Heidelberg. Heidelberg, sí, es una ciudad alemana en el centro sur más o menos de Alemania. Y este es el castillo Heidelberg y yo quise empezar con esta fotografía porque en esta ciudad yo pasé los años más felices, de los años más felices de mi infancia, y es ahí donde leí el libro Momo, cuando era chica, tenía 9 años. Y, y es de alguna manera esta ciudad también en la que me liga al idioma alemán. Yo aprendí el alemán cuando tenía 9 años y lo aprendí como prácticamente segundo idioma materno porque fue al colegio. Y entonces Momo, por supuesto, me lo leí en alemán y me impresionó mucho. Y entonces los contenidos de la presentación van a ser 5. ¿Ya? Primero voy a hablar un poquito de los datos biográficos y literarios de Michael Ende, un poco sobre su vida y lo que se habla de su literatura. Luego sobre algunos comentarios de su cuento novela Momo y cómo surgió Momo. Luego sobre 5 elementos fundamentales en este cuento novela y por último vamos a terminar con una pregunta que quisiera que la contestáramos todos, si este libro es para nuestro tiempo. En primer lugar me gustaría que observaran bien esta imagen, 2 segundos, y luego obsérvenla un poquitito más, traten de grabársela. Y luego que me comenten qué les llama la atención de esta imagen. Pueden escribir en el chat, pueden decirlo en voz alta. Yo voy a ir poniendo una nubecita por cada comentario. Dicen Los relojes.
en el chat. Los relojes. ¿Ya? La tortuga también. Perfecto, la tortuga. ¿Qué más? ¿Me devuelvo? ¿Quieren que se las muestre de nuevo? Dicen en el chat, Susana, la ropa de la persona. La ropa de la persona. Perfecto. Lo simple de la niña en sus vestuarios también. El vestuario de la niña, ¿no? Inmediatamente ustedes me dijeron la niña. La niña se llama Momo y ustedes sacaron la conclusión que se trataba de una niña, ¿cierto? ¿Qué más? Yo creo que el tipo de arte también podría ser, cómo está dibujado. ¿Cómo está dibujado? Está dibujado con tinta sepia, de hecho. Sí. Y está dibujado por el mismo autor de la novela, no contento con las ilustraciones que le habían ofrecido hacer para su novela, finalmente él quiso hacer sus propias ilustraciones. Todos los dibujos son así del estilo, en sepia. ¿Ya? Nos queda una nubecita más. Nos dicen Ok. que va descalza, ¿Cómo? que la niña va descalza. ¿Que la niña va de salsa, va bailando salsa? No, descalza. Va descalza, perfecto. Está a pie pelado, muy bien. Y entonces estos comentarios nos hablan de una imagen que tiene muchos relojes, ¿cierto? O sea, que simbolizarían entonces el tiempo, ¿no? Y va por una carretera o por una calle. Va descalza, está vestida como con harapos, ¿no? Y no le podemos ver la cara. ¿Mm? Aquí abajo la tenemos también y siempre la vamos a tener ahí acompañando a nuestra slide. Algunos datos biográficos de Michael Ende. A ver, ojo que yo escribí bastante texto, no para aburrirlo, sino que para que ustedes fueran leyendo conmigo, ¿ya? Para que no se perdiera el hilo, como voy a contarles un poco sobre el libro, sobre el autor, me interesa que ustedes tengan este texto también y que lo vayan leyendo conmigo. Michael Ende es hijo de un pintor que en su tiempo no fue reconocido porque le tocó vivir en la época pre y posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? La época de los nazis en Alemania, del sur de Alemania, de München eran. Y era un pintor de estilo surrealista. El régimen nazi consideraba su obra de arte como arte degradado o degenerado, como ellos le decían. No lo entendían, por supuesto. Ha sido Michael Ende uno de los más reconocidos autores alemanes. Él murió joven, relativamente, murió a los 65 años, ya han pasado 45 años desde que escribió Momo, y él murió en 1995. Escribió, bueno, historias para niños, para jóvenes, escribió también obras de teatro y poemas. Él quería ser, de hecho, autor de obras de teatro. Muchas obras de él fueron llevadas, de hecho, al cine. Las más conocidas, Momo, y también La historia sin fin, que ustedes tienen que haber oído hablar de ese libro. Recibió varios premios alemanes e internacionales, y sus libros han sido traducidos a muchos idiomas, más de 40 idiomas. Ahora, este dibujo también es hecho por él. ¿Dónde les tinca que es? Ahí hablamos de que su patria era Alemania, pero su patria que él eligió junto a su mujer fue Roma. Y esta es una ruina, un anfiteatro, y así en las primeras páginas del libro se ve esta ruina también dibujada por él. ¿Ya? Él vivió como más o menos 30 años con su mujer, o más de 20 años en Roma, cerca de Roma, junto a su mujer, que era una actriz, y que lo inspiró muchísimo y que lo ayudó muchísimo también. Tenían un compromiso social muy grande ellos, además. Ellos compraron una casa grande que restauraron cerca de Roma, como les decía, en Genzaro, a 25 kilómetros más o menos de Roma. Y él estuvo siempre muy agradecido del estilo de vida en Italia, le gustó muchísimo. Él, cuando llegó con su mujer
a Italia, él dijo, aquí estamos en casa, este es nuestro hogar. Y por eso mismo también decidió dedicar su libro Momo a la ciudad de Roma. Él decía, y se fijan que abajo hay un anfiteatro, o sea, es el mismo anfiteatro que él dibujó. Este anfiteatro está cerca de su casa y es exactamente el anfiteatro que él también dibujó, en el cual se inspiró para poner la escenografía de alguna forma de su libro. Él decía que para escribir necesitaba siempre descubrir algo en sí mismo, que no sabía probablemente qué lo que era, pero que estaba en él y que al escribir lo descubría. Aquí una cita del mismo libro. Voy a hacer una diferenciación de letras, ya, para que sepan que esta es cita directa del libro. Decía, para Momo no tenía ninguna importancia qué edad tenía la persona, qué profesión tenía, si era el más aplicado de su curso o si tenía una fortuna en el banco. En la ruina del teatro abandonada, vuelvo a poner la imagen que él dibujó, en las afueras de la ciudad donde había instalado su hogar, todos eran bienvenidos. No necesitaban pasaporte o declaración de impuestos. No necesitaban pagar una entrada o traer algo, solo un pequeño puñado de tiempo que no se paga. Sobre Michael Ende, ¿qué se dice sobre la literatura de Michael Ende? Dicen que quien lea Ende no necesita, y ahí está totalmente en coherencia con lo que él hablaba sobre Momo, quien lea Ende no necesita ningún tipo de calificación especial, sino que debe tomar conciencia de su capacidad de asombro. Aquí estamos en el año del Centro de Humanidades Médicas, en que hemos hablado en todas nuestras actividades sobre el asombro, y también de su falta de intencionalidad o de su falta de malas intenciones. Y también debe tomar conciencia del pensamiento mágico. Para Michael Ende era muy importante el pensamiento mágico y no estaba separado de nuestra esencia como seres humanos. Todo lo contrario, él decía que teníamos que despertar más nuestro pensamiento mágico. Era un gran lector, fue un gran lector, y de los libros que más le gustaban, de hecho, eran los cuentos de los hermanos Grimm. Bueno, dice también que el ser humano debe creer que nuestro mundo contiene más que lo que se contabiliza, lo que se mide o lo que se pesa. Esa capa oculta y frágil de la naturaleza humana es la que quería rozar en nosotros, a la que quería llegar de alguna forma, a nuestra fragilidad, a nuestra vulnerabilidad. Y con ello toca también hasta hoy el corazón de sus lectores. Aquí en una presentación leyéndole justamente sus textos a unos niños en Alemania. Esta es la tumba de Michael Ende, y la tumba de Michael Ende, no sé si les llama la atención, ¿qué es lo que ven ahí arriba de la tumba, aparte de los dos libros? La tortuga. Claro, ahí está la tortuga. Y la tortuga tiene una pequeña inscripción que dice: no tengas miedo, ¿ya? Para leer a Michael Ende no se necesita ninguna instrucción. Lo que necesitamos, eso sí, es nuestra curiosidad. Michael Ende despierta nuestra capacidad de asombrarnos, como les decía, y nuestra curiosidad también. Michael Ende nunca se dejó arrebatar su curiosidad. Y también se dejó sorprender. Y también a nosotros nos sorprendía constantemente. Cuando ustedes lean el libro se van a dar cuenta. Sorprende con las imágenes, con las metáforas. Sorprende con la imaginación que tiene para describir ciertas situaciones. Nos pide de alguna forma, a través de su literatura, que mantengamos nuestras puertas abiertas y que no tengamos miedo de dejarnos rozar ahí donde somos completamente nosotros mismos. Esta es una imagen que me encantó. Me fascinó, a él le fascinaban las tortugas. De hecho, en su casa en Roma tenía varias tortugas, y una de las protagonistas del cuento novela Momo es la tortuga Casiopeia, que después vamos a verlo. Ahora, ¿cómo nace el libro Momo? Él cuenta que con Momo le pidieron, una estación de televisión le pidió que se encargara de diseñar una historia para una película, una obra. Él hacía libretos para obras de teatro, como les conté. Ahora, como no se le ocurrió nada, entonces de repente un amigo le regaló un reloj viejo, un reloj de bolsillo, que no tenía ni siquiera manecillas. Lo encontró tan absurdo, este regalo, lo encontró como que, por supuesto que se asombró, dijo: este reloj no tiene manecilla, no sirve para nada. Lo miró,
Y como él mismo dice, de repente surgieron las primeras ideas. El reloj de bolsillo roto era, de alguna forma, el hilo conductor de algo que estaba naciendo en él. Y sin embargo pasaron 6 años hasta que el libro Momo estuvo realmente terminado. Él habla que necesita mucho ese hilo en cualquier caso, y todo lo que lo inspiraba podía ser en distintas formas: una frase que leía en alguna parte, un escaparate, una escena extraña, por casualidad veía una imagen, un zapato. Bueno, cualquier cosa. Él como tenía una tremenda capacidad de asombro y alimentaba esa capacidad de asombro en él. Sobre Momo mismo, y como el subtítulo de Momo es Momo o la extraña historia de los ladrones de tiempo y de la niña que le devolvió a las personas el tiempo robado. Esta es la primera página de Momo, que está mecanografiada por él y está corregida. Es muy bonito porque se habla de Michael Ende, una persona también que era muy, muy perfeccionista y le gustaba mucho revisar sus textos y volver a revisar y que quedara la palabra precisa puesta en su lugar. Empieza esto es una traducción mía, así que no está muy bien hecha, pero preferí traducirla directamente que mirar el libro en castellano. En los antiguos tiempos, cuando los hombres aún hablaban en otros idiomas, existían en los países cálidos grandes y espléndidas ciudades. Ahí se levantaban los palacios de reyes y emperadores. Había anchas calles y pasajes angostos y angulosos. Así empieza el libro y nos sitúa en esta ruina que les mostré al principio. Ende cuenta también sobre este libro Momo. Decía que tenía casi todas las escenas y figuras y capítulos individuales de Momo ya terminadas, pero no podía terminar el libro. Durante 6 años, como les contaba, se demoró mucho, lo terminó en Roma, porque algo le faltaba. Y se hacía la pregunta sobre los hombres grises, que son estos hombres robatiempo, estos hombres grises que le roban el tiempo a los seres humanos, y esta niña que le rescata el tiempo de vuelta a los seres humanos. Como sería como que no estoy haciendo spoiling porque hay muchas cosas que suceden. Y la pregunta era si los hombres grises pueden robar su tiempo a todos, ¿por qué no se lo pueden robar a esta niñita de 10 años, a Momo? Bueno, y él decía, los malos escritores quizás habrían acudido a un subterfugio, habrían dicho, bueno, pongámosle una cualidad especial a Momo que se pueda proteger, o una armadura, pero no quedaba satisfecho con eso. Tiene que haber una regla del juego específica, y de repente se le ocurrió un día en el desayuno, dice que le dijo a su mujer, ya lo tengo, muy simple. Solo se puede robar el tiempo a las personas que andan ahorrando tiempo, porque alguien a través del cual fluye el tiempo, por así decirlo, que no intenta aferrarse a su tiempo, como Momo, de esa persona no hay nada que robar. Y con eso nació la idea de la caja del banco de ahorros de tiempo. Y de repente toda la historia funcionó de principio a fin. Cuenta Michael Ende sobre su libro y cómo nació y cómo se desarrolló finalmente de principio a fin también esta historia de Momo, que no es corta, pero a uno la va atrapando, como les decía yo, con estas imágenes, con estas metáforas, y es muy entretenida y también tiene un cierto sentido del humor. Luego, cuando salió la novela, Momo tuvo una tremenda crítica, una muy buena crítica, y se dice que Momo es la quintesencia de una nueva forma literaria, que se ha liberado de toda forma de compromiso terco y unilateral, sea de experimentación literaria, forma política, sociológica o filosófica. ¿Por qué? Porque Michael Ende justamente partió de Alemania a Roma con su mujer a vivir. Cuando llegó a Roma se sintió ahí en casa, de hecho le pidió matrimonio en Roma a su mujer, muy romántico. Y él venía de una época, en los años 70, fines de los 60, la literatura estaba muy políticamente comprometida en Alemania. Venía saliendo recién, despertando de este horror, haciendo conciencia del horror que había sido el nazismo. Y entonces era como inconcebible casi que no se escribiera sobre el tema, que no se hablara sobre el tema, y él en realidad tenía esta profunda vocación de fantasía y de querer escribir no solamente para niños, sino que también para grandes. Y entonces dijo, no, aquí se me hace estrecho Alemania, no. Entonces por eso es que se fue a Roma y vivió y se sintió tan bien en Roma.
Bueno, y así todo este libro dice cargado de muchas tensiones, une la poesía, la fantasía científica y sátira sociopolítica de una forma totalmente original. Hay una cierta sátira, hay varias interpretaciones de este libro. Podríamos pensar que es también un libro que van a ver ustedes después, hace una sátira o una crítica sobre todo a nuestro mundo moderno, pero eso lo podemos conversar después. A Michael Ende le resultó la obra de arte de escribir un cuento novela para niños y adultos. Era amigo también de él, trabajó con él mucho Gustav René Hocke, que escribió para Die Welt, un famoso diario alemán, esta crítica. Dice que tal como este cuento novela para jóvenes y niños, tal como ellos, los amigos de Momo sufren por el apresuramiento, son envalentonados en forma fantástica, vale decir de fantasía. Sin embargo, también son motivados a repensar desde este aliento lo experimentado en la obra poética en realidad. Esto lo dicen los que le dieron el premio a Michael Ende. Él recibió el premio de literatura juvenil en 1974. Bueno, y de ahí en adelante ha seguido teniendo un éxito increíble y han seguido leyéndolo muchísimo. Aquí pueden ver un par de otros libros de Momo, pero ojo que se le suele relacionar con Jim Bouton, que fue el primer libro, de hecho, que él publicó, El ponche de los deseos, Momo o La historia interminable, pero también ha escrito muchísimas historias para niños, otras fábulas, cuentos, también ha escrito poesía y, como les decía, libretos para televisión, libretos para obra de teatro también, guiones. Vamos a hablar ahora de los 5 elementos fundamentales que podríamos encontrar en esta novela. Uno es el tiempo, que ya empezamos con esta imagen de la niñita en esta calle, caminando en esta calle llena de relojes. Otro, el don de escuchar. El otro, los hombres grises, que tienen un papel obviamente protagónico también, o antagónico en esta novela. La fantasía y, por último, la amistad. Veamos, bueno, aquí les puse de quién es este cuadro, pero seguramente lo habrán visto, este cuadro. ¿Lo han visto en otras ocasiones? Sí, varias veces, la verdad. ¿Cierto? Sí, es un famoso cuadro de Salvador Dalí y, curiosamente, nos recuerda mucho, me recuerda a mí mucho que leí a este libro de Momo, justamente La persistencia de la memoria se llama, pero sin embargo también podríamos decir que es la elasticidad del tiempo, el misterio del tiempo, que no solamente se mide por relojes, ¿cierto? Por eso está como que se están derritiendo los relojes. Esto es una cita del libro que es fundamental y es como él introduce al concepto del tiempo, y curiosamente esta cita es muy filosófica y tiene de alguna forma bastante que ver con lo que después habla un filósofo, Martin Heidegger, sobre lo que es el tiempo. Dice: existe un gran secreto que a la vez es totalmente cotidiano. Todos los seres humanos participan de él. Todos lo conocen, pero la minoría reflexiona sobre él. La mayoría de las personas lo toma a la ligera y no se asombra nada sobre este fenómeno. Este secreto es el tiempo. Existen calendarios y relojes para medirlo, pero eso no quiere decir mucho, porque todos saben que una sola hora nos puede parecer como una eternidad y a la vez puede transcurrir como un instante, dependiendo de lo que experimentemos en esa hora, porque el tiempo es vida y la vida habita en el corazón. Ustedes vayan comentando si quieren hacer preguntas entre medio, ningún problema. Concepto del tiempo. Aquí Martin Heidegger, uno de los grandes filósofos, de los más grandes filósofos del siglo XX, sobre el cual yo hice mi tesis en filosofía, concentrada en el tema del habitar, ¿ya? En Heidegger, y estudiando para mi tesis, estudiando para mi trabajo de tesis, me encontré con varios conceptos que me parecieron muy afines a lo que Michael Ende también decía de Momo. Entonces me llamó muchísimo la atención. Él se pregunta: ¿qué es el tiempo?
ya se ha preguntado por esto a lo largo de 2500 años y aún no hay respuesta satisfactoria. Es importante para el pensamiento contemporáneo, eso sí, recordar la tradición y no caer en la opinión equivocada de que se pudiera comenzar sin historia. A ver, ¿qué quiere decir esto? Primero se pregunta por el tiempo, dice, más difícil que la respuesta es aún el despliegue de la pregunta por el tiempo. Se requiere expresamente una reflexión sobre cómo se puede y se debe preguntar por el tiempo. Y él habla de el tiempo está obviamente en la esencia del ser humano. Claro, podemos tener relojes, podemos tener calendarios, pero finalmente quienes percibimos el tiempo somos nosotros los seres humanos. Probablemente el gato va a percibir el tiempo de otra forma, va a ver que baja el sol, que sale el sol, el búho, que es tiempo para cazar ratones, pero nosotros somos quienes tenemos esa capacidad de tener un sentido del tiempo, una vivencia del tiempo y una conciencia del tiempo, ¿ya? Por eso es que dice que el tiempo pertenece, digamos, la pertenencia del tiempo y la esencia del ser humano se expresa en este modo de pensar moderno, en la manera como está planteado el problema del tiempo, ¿ya? Y esto es por el sentido del tiempo, la vivencia y la conciencia del tiempo. No solamente por la medición, que es con la que nos quedamos muchas veces. Y aquí hay otro filósofo que se llama Byung-Chul Han, que es un filósofo contemporáneo, es un filósofo coreano-alemán, y como les decía, yo estudiando para esta tesis me encontré con esta cita en uno de los libros de Byung-Chul Han que se llama El aroma del tiempo, y habla y dice, partiendo de Momo, de Michael Ende, se puede elaborar una ética de la escucha. Lo que caracteriza a Momo es, en primer lugar, una riqueza temporal, o sea, de lo que ella de verdad tiene mucha riqueza, millones de dólares, entre comillas, es en tiempo. Al fin y al cabo, el tiempo era lo único en lo que Momo era rica. El tiempo de Momo es un tiempo especial, es el tiempo del otro, el tiempo que ella da a los otros escuchándolos. Momo se asombra de su capacidad de escuchar, se presenta como oyente. Y acá está una cita del mismo libro que dice, lo que Momo podía hacer mejor que nadie era escuchar. Eso no es nada particular, dirá quizás alguno que otro lector. Escuchar es algo que puede hacer cualquiera, pero eso es un error. Escuchar de verdad es algo que solo muy pocos hombres pueden hacer. Y el modo en que Momo sabía escuchar era muy particular. Y entonces aquí tengo otra cita, quise poner otra cita del libro. ¿Quisieran leerla? ¿Quisiera leerla, Bernardita? La leo, sí. Ya. Momo podía escuchar de tal forma que a las personas más simples le venían a la mente pensamientos inteligentes. Y no porque ella dijera o preguntara, sino que lo que llevaba a las personas a esos pensamientos, no. Ella solo estaba sentada ahí, con toda la atención y toda la participación. Ahí miraba a sus interlocutores con sus grandes ojos oscuros y el interesado sentía que le nacían pensamientos de los que nunca había sospechado que estaban en él. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez conocer a personas así, que de repente ustedes se sientan a conversar con esa persona y a uno le dan ganas de contarle más cosas y esa persona los escucha y a uno como que se siente que está hablando y no sabe cómo ni por qué está hablando todas las cosas que está diciendo. ¿Les ha pasado alguna vez? Y la verdad Sí. me ha pasado muchas veces y es un momento como súper rico, un momento súper muy, muy bonito, la verdad. Uh-huh. Podemos decir que hay, desgraciadamente, menos personas de las que quisiéramos que tienen esa capacidad de escuchar, ¿no? Y esto es lo que puede, tan magistralmente describir Michael Ende en su novela Momo. ¿Quisieras leer ahora tú, Francisco? Por supuesto. Maestro Ora, no. ¿Quién es? No se lo paso. No se lo vamos a revelar. Quizás ya lo saben y no saben aún que lo saben. Bien, exactamente conoce Maestro Ora a cada uno de nosotros, pero hemos olvidado en el ruido y la prisa de nuestra cotidianidad escuchar con atención su voz silenciosa. Maestro Ora era uno de los personajes también de Momo.
al que ella acude, o él, más bien quien le ayuda a ella a rescatar el tiempo de las personas que lo han perdido, ¿ya? Aquí otra cita de Heidegger, del mismo Heidegger, que de alguna forma nuevamente nos recuerda ya el pensamiento de Michael Ende. Dice: hablar y escuchar se fundan en el comprender. Solo quien ya comprende puede escuchar con atención. Solo en el verdadero hablar es posible un auténtico callar. Claramente, para escuchar se requiere de silencio. Y de silencio, no solamente de silencio en el ambiente, sino que de silencio en el corazón. De verdad, de una escucha de corazón. ¿Quieres leer, Bernardita? Los hombres grises. Este es otro de los temas. Yo no sé si quisieron ustedes hablar o compartir algún pensamiento sobre la capacidad de escuchar que les haya llamado la atención antes de seguir con el otro tema. Invitamos también a sus micrófonos, si quieren hablar, para no ir leyendo el chat también, para que sea más interactivo. A propósito de el tiempo, estamos bien en tiempo. Como les decía, yo conocí a una persona, también de chicas, una señora alemana, era una princesa alemana, era amiga de mis padres, vivía en Alemania, nos venía a ver todos los años a Chile. Y ella tenía esa capacidad de escuchar infinita, era impresionante. Me pasó con ella, y me ha pasado con pocas personas eso, de hablar y contarle, por ejemplo, un viaje o alguna aventura que había tenido, a contárselo de tal forma que yo no sabía por qué le estaba contando así, con esa fluidez, lo que le estaba comentando. No sé si quiera alguien compartir alguna experiencia de alguien que le haya llamado la atención por su capacidad de escuchar. Si no, por último podemos al final podemos volver sobre el tema. Ahora, el próximo tema son los hombres grises. Los hombres grises son los antagonistas de esta historia de Momo, ¿ya? Y cómo los describe en el libro Michael Ende. ¿Quién quiere leer? ¿Macarena? A ver si está por ahí. Perfecto. Macarena. Sí, aquí estoy. Dale. ¿Nadie conocía? Ok, nadie conocía mejor que ellos el valor de una hora, de un minuto, de cada segundo de vida. Por supuesto que se las arreglaban a su modo, así como las sanguijuelas lo hacen con la sangre, así actuaban ellos a su modo. Tenían sus planes con el tiempo de los seres humanos. Eran planes a largo plazo, cuidadosamente preparados. Lo más importante para ellos era que nadie se diera cuenta de su actividad, sin ser notados. Se habían instalado en la vida de la gran ciudad y sus habitantes, y paso a paso, sin que nadie los notara, se colaban diariamente y tomaban posesión de los humanos. Ya, bueno, esta descripción a ustedes no sé si les pasa, pero de alguna forma es la descripción tan bien hecha de una ciudad colapsada, ¿no? Hay veces, o sea, son seres, estos hombres grises, podrían también ser de alguna forma todos los implementos que tenemos nosotros electrónicos que nos ayudan a ahorrar tiempo, y no nos hemos dado cuenta que no nos han hecho ahorrar tiempo, ¿ya? Él habla, Michael Ende, sobre estos hombres grises y dice: sucede con los hombres grises algo similar a lo que pasa con la gripe. Temprano en la mañana salimos aún alegres para encontrarnos con nuestros amigos, y una hora después estamos en cama con tercianas. Los hombres grises hacen la vida tan gris como son ellos mismos. Trajes grises, sombreros grises, caras grises y pensamientos grises. Y nadie sabe cómo enfrentarlos. Aquí en el libro, Momo congregaba sola, sin querer. Llegaban a ella niños, adultos, se sentaban, le contaban sus cosas. De repente gente que se peleaba se sentaba simplemente al lado de Momo y solo se reconciliaban, solo porque Momo los estaba escuchando. No preguntaba nada, y después de haber conversado entre ellos, se reconciliaban. Entonces un día, dándose cuenta que los hombres grises, más bien, o que algo estaba pasando con el tiempo de las personas, porque ya no llegaban tanto a este anfiteatro a encontrarse con Momo, decidieron los niños hacer una campaña. Y entonces escribieron los carteles. Ojo que están con falta de ortografía, los puse especialmente con falta de ortografía porque así están también en los carteles en alemán.
los niños escriben estos carteles y dicen vamos a hacer una marcha por la ciudad para llamar de nuevo a los adultos a que vengan y se encuentren con nosotros de nuevo en el anfiteatro. ¿Ya? Entonces esto les pareció bastante mal a los hombres grises y trataron de evitar que siguieran haciendo mucho ruido y que los desmascararan de alguna forma. Ahora voy a hablar del tema de la fantasía. ¿Ya? Este es el otro tema de los 5 temas que tenemos, que es importante, y este es un cuadro del padre de Michael Ende, de Edgar Ende. Yo no sé si puedo acá, no veo completamente el título acá, no sé por qué. Ya, bueno. Esta obra de Edgar Ende, que yo les decía que fue degradado por los nazis, fue considerado como arte degenerado. Por lo tanto, no fue tan famoso en su época, pero sí fue reconocido después también en parte a partir del éxito de su hijo. Aquí tenemos otras obras bien. Este es el padre con su hijo, le tocó la Segunda Guerra Mundial, tuvo que salir, por supuesto, ser oficial, pero y siempre estaban con aperturas económicas, bombardearon la casa donde ellos estaban después de justo al finalizar la Segunda Guerra, por lo tanto se le quemaron casi todos los cuadros que él había pintado. El mismo Edgar Ende decía: el arte es una aventura, un empuje hacia lo desconocido, un encuentro con demonios y ángeles. Aquí uno puede ver que la influencia de Edgar Ende en la mente fantasiosa de Michael Ende de alguna forma es grande, ¿ya? Aquí hay otros cuadros. Estos cuadros, según él, según el mismo Ende, eran cuadros prelógicos. Provenían de una capa de la conciencia que existe antes del pensamiento. Y esa no era una pintura que se enfrentara con el mundo real y sus estructuras culturales o sociales o históricas, sino que más bien era una inmersión en el cosmos de mundos espirituales. Y eso también se ve de alguna forma en la literatura de Michael Ende. Esta inmersión en el mundo de la fantasía. De hecho, el libro La historia interminable, que también se los recomiendo que lo lean, el protagonista del libro La historia interminable es el mundo que se llama fantasía, y cómo un niño trata de rescatar este mundo que está desapareciendo a manos de la nada. Esta nada que es finalmente la falta de creatividad que empieza a asaltar a los seres humanos, que por lo tanto empieza a achicar cada vez más este mundo. Aquí hay otro cuadro bien interesante. Este es uno de los cuadros que es una influencia directa en el primer libro que escribió Michael Ende, que se llama Lucas y el chofer de locomotora. Bueno, y luego la amistad. La amistad, aquí hay un elemento bien interesante en Momo, porque hay 2 amigos, muy amigos, 3 amigos que tiene Momo. Uno es Gigi, otro es Beppo y el otro es Casiopeia, que es un animal que es la tortuga. Gigi de alguna forma representa Gigi es un chiquillo joven de 25 años, lleno de fantasías, bueno para contar cuentos. Él era el que de alguna forma hacía como de guía turístico en este anfiteatro, y Beppo era un barrendero. Era anciano, tenía representa de alguna forma también la lealtad, era humilde y tenía una sabiduría propia de las personas más ancianas. Y Casiopeia, el animal, la tortuga, es la que acompaña a Momo durante todo su trayecto para salvar a los seres humanos de los hombres grises. Y Casiopeia tenía la particularidad por supuesto que no hablaba, pero sí aparecían las letras en su caparazón, las cosas que le quería decir a Momo. Y entonces muy bonito porque claramente Michael Ende nos podría decir aquí también que la amistad no tiene edad. O sea, aquí hay una amistad que se traba entre 3 fases de nuestra vida también. En la infancia, entre la infancia, la juventud y la ancianidad. Y hay una relación muy natural entre estos 3 personajes. Estos dibujos no salieron en el libro, también fueron hechos por él, salvo Casiopeia,
Pero tanto Momo como el barrendero y Gigi Fremdenführer, que es como el que llevaba el paseante, el que llevaba a los turistas al anfiteatro, estos dibujos él también los hizo, pero no los seleccionó finalmente para su libro. Y aquí terminamos con esta pregunta. ¿Este libro es un libro para la actualidad? Y con eso termino y hay varias referencias, muchas entrevistas a Michael Ende mismo, pero me quedo con este cuadro que es un poco aterrador, pero él no dibujó a los hombres grises para su libro, sino que puso esta imagen, que esta imagen era de alguna forma el simbolismo de un mundo tomado por los hombres grises. Muchas gracias. Así que tienen preguntas, si quieren que me devuelva o les repita algo, podemos también ya aprender la cámara. La gracias, Susana, por parte de nosotros como moderadores y también de todos los centros de estudiantes de la facultad. Y qué increíble que una persona que escribió esto en 1973 pueda haberse proyectado tan bien hacia el futuro y hacernos ver esta tiranía en la que estamos hoy en día al final. Y ahora creemos que finalmente el celular y la tecnología, el computador, nos va a dar más tiempo, pero finalmente nos termina a veces quitando tiempo del que realmente podemos ocupar en otras cosas. Sí, efectivamente. Sí. ¿Bernardita? No, nada más que decir que muchas gracias, Susana, por la presentación. Ya lo habíamos hablado un poco este tema anteriormente y siempre con el tema de escuchar, y lo relaciono mucho como nosotros, como al final próximos profesionales de la salud, tenemos que aprender a escuchar a nuestros usuarios y usuarias en un próximo futuro. Y claro, el valor de escuchar tenemos que dejar el celular de lado, tenemos que dejar la tecnología y el computador, etcétera, y quizás sentarnos y focalizarnos en lo que nos está diciendo y hacer una escucha activa a la usuaria o al usuario para poder entender verdaderamente lo que le está pasando, lo que hay detrás de él y todo eso. Así que me siento muy representada, especialmente que estoy en mis prácticas clínicas con esto. Y eso, muy lindo, Momo y su significado, como usted lo cuenta, y las imágenes, ¿para qué decir que son preciosas? Y bueno, alguien más, si quiere abrir, se abre la palabra, pueden preguntar por el chat cualquier cosa o comentar esto. La idea es que sea un conversatorio libre. Y también querer preguntar cómo están ustedes, los que están escuchando este conversatorio, cómo llegaron hoy día, cómo viven ustedes esta dicotomía entre el tiempo y el escuchar, la tecnología, etcétera. Y eso, abro la palabra al quien quiera hablar, pueden encender cámara, micrófono, levantar mano o ahí escribir por el chat. Bueno, yo quiero partir entonces. Voy a felicitar a la Susana. He disfrutado mucho de este mote y felicitarlos a ustedes, Francisco y Bernardita, que lo hicieron como para que nos sintiéramos súper en casa en realidad. La Susana sabe, yo les voy a contar algo medio personal, pero a mi mamá le decían Momo, Momó le decían a mi mamá, Momó. Y mi mamá falleció el año pasado, justo hace un año. Y algo que ella tenía era la capacidad de escuchar. Realmente era una mujer que todos le decían que gran capacidad de escuchar tenía. Y en realidad me llega mucho este libro porque creo que, claro, lo que se necesita en este tiempo es eso, es que nos quedemos más en silencio. Yo no debería haber hablado la primera, de hecho, y es escuchar, a escucharnos, más que hablar nosotros. Así es que eso, quería agradecerles y me hace todo mucho sentido. Tengo ganas de leer el libro, gracias porque no contaste el libro, o sea, contaste del libro, pero sin contar. Entonces, dan más ganas de leerlo todavía. No sé cómo lo hiciste, pero lo hiciste así, muy bonito. Muchas gracias. Diego. Muchísimas gracias, Susana. Un abrazo virtual
De hecho, muchas gracias por la invitación porque hoy tuve la suerte de estar en una reunión con Susana y me trajo muchos recuerdos porque yo leí Momo cuando era un teenager, hace muchos años cuando vivía en España, en Madrid. Así que voy a tener que volver a leerlo y quería nada más que agradecerte de corazón por tu generosidad y por tu inspiración, Susana. Un gran abrazo a la distancia. Y saludos a Maca también. Ahí por el chat están comentando que estuvo muy bueno, muchas gracias por preparar una presentación tan linda, que les dan ganas de leer el libro. Muchas gracias por hacer este tipo de actividades y en verdad es un gusto hacerlas, moderar también, un honor. Muchas gracias por todo, estuvo muy buena la presentación. ¿Beni? Ay, profe Dani. Ah. No, yo solo quiero agradecer a la Susana por su lindo relato, porque de verdad es un agrado escucharte, Susana. Obviamente es una inspiración, ¿no es cierto? Yo creo que todos quedamos súper motivados e intrigados por leer el libro. En lo personal me llega mucho por el tema como de la escucha, creo que es algo que uno está constantemente tratando de aprender a escuchar. No sé si lo logramos finalmente, pero uno cada vez, creo que con los años va tomando conciencia de lo importante que más que hablar es escuchar. Y es lo que más cuesta. Entonces, porque a la vez también eso quita tiempo, ¿no es cierto? Y hoy día que estamos en un mundo tan rápido, donde todo es inmediato, nos olvidamos a veces de lo importante que es tener una oreja que nos escuche y nosotros también poder escuchar. Y felicitarlo a la Bernardita y a Francisco porque me encanta que los estudiantes participen en este tipo de actividades, me encanta verlos súper motivados, agradezco especialmente a la Berni por su invitación, porque gracias a ella llegué acá, así que nada, feliz. Y Susana, felicitaciones también a ti también. Creo que estas cosas son las que nos inspiran y que ojalá se mantengan en el tiempo, porque también hace bien conectarse con otras cosas que no sea solo la vorágine de este mundo en el que estamos hoy día. Así que muchas gracias por el espacio. Esa es la idea. Probablemente quería decirle, ojalá que pudiera alguien más también hacer su comentario, más allá de su impresión sobre como decía la Macarena, sobre esto de escuchar. Dijiste algo muy clave, Daniela, o sea, para escuchar se necesita tiempo. Y el tiempo, este tiempo que nos es robado por esto, ¿cierto? Esto de acá, que es que están de doble filo. O sea, nosotros creemos esto nos soluciona la vida, porque todo lo usamos y estamos a 3 bandas, 4 bandas, con un computador, otro computador y el celular. Y cuántas veces, de ahí personalmente hay un par de niños míos acá, así que cuántas veces me dicen, mamá, escúchame, deja el celular. Mamá, mírame, escúchame, deja el celular. Y yo no estaba creyendo que está escuchando, mirando el celular y contestando el chat. O sea, probablemente este tema me llegue a mí también mucho porque es algo que probablemente anhelo o algunos de repente anhelamos. Porque en la vorágine no es que entremos conscientemente a la vorágine, no es que uno diga, quiero no escuchar a mis hijos o quiero no escuchar al resto o quiero sobresaturar. No nos damos cuenta cuando entramos. Entonces por eso es la genialidad de este Michael Ende como describe a los hombres grises, que se hacían imperceptibles y que sabían perfectamente cómo uno agarrarlo. ¿Y por qué no le robaba el tiempo a la niñita, a Momo? Porque ella no se aferraba al tiempo. Y a veces nosotros nos aferramos al tiempo, estamos midiéndolo constantemente. Claro, nos tocó también estar en un tiempo de la prisa. Entonces está en nosotros, de alguna forma, ver cómo de esa prisa tratamos de enlentecernos un poco. Tratamos de bajarnos a veces cuando sea necesario bajarse y no seguir arriba de la moto. Y esto es muy clave también para los profesionales de la salud, como decía la Bernardita, el saber escuchar.
escuchar la necesidad del paciente, escuchar cómo se siente el paciente. Más allá de medir su pulso, más allá de inmediatamente decir, perfecto, este es el diagnóstico que tengo de la persona. Ya, me quedo callada. Así es. Bueno, Susana, nosotros también te tenemos algunas preguntas con la Berni que fuimos construyendo ahora. Yo te quería preguntar, como primera pregunta, ¿qué rasgos del personaje principal de Momo deberíamos cultivar para ser mejores personas y mejores profesionales en el futuro? Bueno, esa libertad interior, primero que es tan difícil de lograr, de conseguir, la capacidad de escuchar, no es como que me siento, te voy a oír y soy porque estoy en ocio, sino que es tener una conciencia del tiempo en el que estamos y tener conciencia del momento que estamos viviendo probablemente. Si estoy frente a un paciente, de verdad estar ahí con el paciente, y si me llega un WhatsApp, no escuchar el WhatsApp, si me llega una llamada por teléfono, no escucharla, estar ahí con esa persona. Yo creo que eso como profesional de la salud es clave. Es curioso porque puede haber doctores o profesionales de la salud mejores que otros, pero un paciente, una persona siempre se va a ir con el que de verdad lo escuchó. Primero, o sea, después puede haber el seco, uno se va o va a hacer una interconsulta, pero el que a uno le da más confianza es la persona que a uno la escuchó, de verdad, bien. Y entonces, por eso es que esta figura de esta niñita es tan especial. Y ella se sentaba sencillamente a escuchar. Y Macarena también pone en el chat que poner la intención en ese presente. Yo quería preguntar, siendo directora al final del Centro de Humanidades de la Facultad de Medicina, ¿por qué eligió este libro para este mote con huesillo? Estábamos conversando con la Macarena en realidad y planificando el próximo mote con huesillo, viendo temas, siempre, obviamente que esto es un espacio que siempre está planificado con los estudiantes, con ustedes, pero de repente se nos ocurrió y dijimos, estamos en un momento, vamos a volver a la presencialidad, estamos empezando a ver que la gente como que se está llenando los malls, los supermercados de nuevo, hay mucha gente, mucho ruido, hace falta un poco de silencio, nos va a hacer más falta un poco de silencio. ¿Por qué no hablamos del escuchar? Y ahí le conté yo sobre esta novela de Momo, y que aparte que le comentaba también les comentaba que lo había citado para mi defensa de tesis, una parte, esa partecita que les mostré del filósofo coreano alemán Byung-Chul Han, lo cité en mi tesis. Le dije, ¿sabes qué? Es tan lindo este libro, y yo creo que sería un libro que de verdad a los estudiantes los animaría a leer. Sé que tenemos poco tiempo para leer, nuevamente el tema del tiempo, y como decía Heidegger, el tiempo es un misterio, y que siempre tenemos que volver a preguntarnos por este misterio del tiempo. Y entonces dije que es un libro lindo, un libro, como les digo, para niños, para grandes, entonces entretenido, así que por eso que quisimos hablar sobre Momo. Muy bien, Susana. Mira, yo tengo otra pregunta que me surgió ahora, que tú cómo, así ya bajándolo a ti, ¿cómo tú has podido manejar tus tiempos ahora también en pandemia o también cuando no estábamos en pandemia? Porque ahora el cambio que hicimos fue bastante drástico y me gustaría que nos comentaras eso. Sí, me voy a taparlo. Por eso que yo les decía, obviamente uno anhela probablemente algo y le llama la atención un tema porque quizás lo anhela y anhela un poco tener esa capacidad de generar más tiempo para uno, para el resto, escuchar mejor. Claro que ha sido difícil, sí, ha sido difícil el tema de la pandemia, de poder también combinar familia con trabajo nuevo. Además estoy trabajando, aparte del Centro de Humanidades, trabajo en la clínica alemana, entonces lo cual hace como puente en realidad, mi trabajo se complementa con el de la clínica alemana.
y no es fácil. Eso sí me ha servido mucho tener un poco más de conciencia, al menos la conciencia. Al tener un poco más de conciencia he aprendido a de repente parar, a decir yo, hasta aquí, a dejar el celular de lado, pero es un trabajo día a día. O sea, no soy la persona, acá te estoy hablando así como el cura Gatica, que predica y quisiera practicar. Bueno, y por último, Susana, quería yo preguntarle, ya como para terminar e ir cerrando un poco la idea, y aparte para todos los que nos están escuchando y también para nosotros como herramienta, si pudiéramos elegir 3 claves para realmente escuchar, ¿cuáles usted escogería? Primero, independiente de dónde sea y dónde estemos, para escuchar al otro, ¿no? A un otro, porque también podríamos pensar para escucharnos nosotros mismos. Si me preguntan para escuchar al otro con el que estoy, claramente como en la más concreta, yo diría dejar de lado los dispositivos tecnológicos. O sea, si yo voy a querer conversar con alguien y escuchar a alguien, dejar de lado los dispositivos tecnológicos. Si cuando a mí me están hablando y yo estoy ahora tecleando en mi computador y me están preguntando algo, yo sigo tecleando en mi computador, claramente eso no va a ser escuchar. Entonces, primero dejar de lado el dispositivo tecnológico. Segundo, tener una disposición, una verdadera disposición, tomar conciencia que en ese momento esa persona para mí es valiosa y esa persona es única y la voy a querer, digamos, escuchar y voy a querer estar con ella. Independiente que de repente no se converse gran cosa, no importa, estar con esa persona. Yo creo que el dejar de lado los dispositivos, tomar esa conciencia de estar con el otro. Y tercero, también hacer un poco de silencio en uno. Para escuchar se necesita silencio. Y estamos llenos de ruido, siempre llenos de ruido, y oyendo música, y esto y lo otro, y con todos los aparatos prendidos. Entonces quizás el silencio, y el silencio, ¿para qué decir en la naturaleza? Pero si no estamos en la naturaleza, el silencio en el ambiente también ayuda. Yo creo que podrían ser esas 3, pero me imagino que ustedes tienen otras claves también mucho más valiosas. Pero eso es lo que se me ocurre a mí. Totalmente ahí, Macarena, atención, intención y actitud de escucha. Yo creo que ahí como leyendo Momo nos vamos a poner un poco más en su lugar y aprender varias cosas más. Así que eso, Pancho, algo que decir, perdón. Nada más que decir, agradecerte, Susana, por este lindo conversatorio, que nos diste varias lecciones de vida también para nosotros como futuros profesionales. Y muchas gracias a todos los que asistieron el día de hoy. Los dejamos invitados para un próximo Mote con Huesillo también. No sé, Macarena, si tú quieres agregar algo también. Solo decirles que, bueno, los vuelvo a felicitar. Creo que esto es hacer universidad, el que podamos estar hoy en día acá, un día que siempre hay cosas que hacer, ¿no? Siempre hay otras prioridades y darnos este tiempo para estar juntos es tremendamente valioso para mí como persona y para nosotros como Centro de Humanidades. Me enorgullece que ustedes hayan querido participar, ustedes, Francisco y Bernardita, que esté la Daniela acá, que esté la familia de la Susana, que esté la Jimena, que es del equipo, que esté la Ignacia, bueno, estudiantes. Nosotros cuando tuvimos esta como ganas, digamos, intención de juntarnos con ustedes, siempre pensamos, no importa cuántos seamos, pero en el fondo realmente cuando nos reunimos en torno a escucharnos, pasan cosas y se movilizan cosas. Así es que dejarlos invitados, especialmente a que participen en el concurso artístico y literario, que es otra posibilidad de escuchar nuestro interior y de compartirlo con el otro, porque ¿qué sacamos con tener nuestros talentos escondidos si no los compartimos? Y el concurso artístico literario es una maravilla realmente aparecen cosas muy lindas. De hecho, acá tengo los afiches que mañana vamos a ir a distribuirlos a las sedes
y hay plazas hasta el 24 de septiembre. ¿Ah? Así es que para que ingresen a la web del Centro de Humanidades, vean las bases y ojalá puedan participar con un buen poema, con algún cuento, con fotografía, eso, que estén participando, se mantengan participando, ya sea de manera presencial o virtual. Y agradecerles el tiempo. Un abrazo grande. Bueno, con esto finalizamos el Mote con Huesillo. Agradecemos nuevamente su participación. Un abrazo enorme a cada uno de ustedes, con distanciamiento social, por supuesto. Y eso, muchas gracias por asistir. Este Mote con Huesillo no sería lo mismo sin ninguno de ustedes acá presentes. Y siempre vamos cambiando los moderadores con los centroalumnos, siempre cambiamos los temas y cada uno siempre aprende algo nuevo. Así que eso, un abrazo. Que estén muy bien. Un abrazo. Que Chao, estén chao. bien. Chao, Chao. gracias.